Hola, hola. Listo, ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy estoy muy contenta de tener de nuevo en este espacio, en este podcast, a una mujer que admiro muchísimo y de la cual he aprendido muchísimo también de estos temas que siempre me han interesado y que estoy segura que han interesado también a muchas otras personas, temas de la energía, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de cómo es vivir con los muertos con Mayra Borbón. Bienvenida, Mayra. Hola, muchas gracias. ¿Cómo Gracias por estás? invitarme. Bien, bien, muy bien. Ay, me da mucho gusto tenerte aquí y me gustaría, con este tema, sé que te gusta muchísimo este tema y a mí también me llama mucho la atención este tema y nos gustaría que nos compartieras eso, cómo ha sido para ti el tema de vivir con los muertos o la relación con los muertos. Ujú. Ujú. O sea, ¿y qué son los muertos para ti también, no? Me imagino que también eso lo podemos explorar. Son amigos, son Ajá. amigos, no comida. Pues ha sido muy natural. Ajá. De pronto, a veces, cuando era muy pequeña, tenía que hacer como ciertas verificaciones como está vivo o no está vivo, ¿no? Ok. Porque a veces la gente como que se alteraba o decía algo que ese ya no existe. Y yo, oh, sí, allá Ajá. estaba, ¿no? Ajá. Entonces, con el tiempo tenía que ser así como, a ver, ¿está vivo o está muerto? Y luego en las consultas, cuando Ajá. ya avanzas, pues también hay que hacer esa verificación de pronto, ¿no? Porque se presenta el transgeneracional o se presentan la familia, nos creemos que estamos aislados o que somos solos y cuando alguien llega a consulta, Ajá. llega con su camarilla Okey, energética. sí. Si uno se abre a percibirlo, pues llegan tu círculo cercano. Entonces, a veces en ese círculo cercano, pues no todos tienen cuerpo, ¿no? No todos tienen Okey. este cuerpo. Ajá. Entonces, en general es natural, o sea, es algo Sí. natural, algo que hago constantemente y que lo que sigue es preguntar, o sea, ¿está aquí o no está aquí? Ajá, okey. O sea, Ujú. al momento en el que eras niña, ¿como cuántos años más o menos empezaste a ver y a darte cuenta que eran personas, vaya, sin un cuerpo físico? Ajá, por lo que te decían, como de, no, esa persona ya no está aquí. Pues yo creo que como a los 3 años, Ajá, 4 es que cuando hubo lenguaje, ajá. es que se hicieron un poco más transparentes. Okey, Como que cuando se desarrolla la otra parte del cerebro, yo creo, no sí. sé, como que ya podía Ajá. distinguir que había una diferencia, ¿no? Okey. Ujú. ¿Y había una intención de ellos hacia ti? ¿O qué pasaba que podías verlos, no? Porque a lo mejor no todos podemos verlos. Mm, no sé. No, Okey. cuando eres niño no platicas mucho Ajá. ni haces muchas intenciones, nada Okey. más los ves pasar o sabes que están en ese territorio. ¿Te provocaban miedo? No, No, okey. no, creo que lo que más me alteraba era que la gente se descomponía bastante, ¿no? Ahí Ah, era cuando ya empiezas a medir, mejor no lo digo. claro, ajá, las Ujú. reacciones de las personas. Sí, Sí, ajá, sí, sí, sí. me imagino. Pues son cosas que bueno, te lo digo a nivel personal, ¿no? O sea, ha sido un tema que nos inculca miedo, ¿no? Porque a lo mejor, como bien dices, pues siendo niños le damos una relación porque la mayoría creo que hemos visto de niños, ¿no? Hemos tenido experiencias así sensoriales, visuales, auditivas, pero siempre es como el fantasma, ¿no? Y como ya está cargado el fantasma de connotaciones negativas, de miedo, de susto, de te va a hacer daño, te va a hacer algo malo, como que Ujú. de pronto eso asusta y probablemente lo bloqueamos o lo llegamos a bloquear. Y aquí escucho que o sea, sí, por las reacciones de las personas, nosotros decimos, mejor bye, no quiero saber Ujú. nada, ¿no? Para ti siguió siendo curioso, o sea, aparte de la curiosidad de niña que fue creciendo este interés hacia los muertos. Mm, Me gustaban las historias. Ajá, Recuerdo que viajábamos largo en autobús y los choferes tienen muchas historias de esas, ¿no? ajá. Entonces yo le preguntaba, tenía un tío, le decía, tío, ¿es cierto que sí? Me decía, mira, en este camino.
Y entonces yo me acuerdo que a veces procuraba quedarme, ya cuando estaba más grande, procuraba quedarme despierta a ver si observaba algo. Como que estar abierto siempre te Sí, ayuda, ¿no? claro. Pero Ajá, pues así miedo, ¿no? Es divertido. ajá, Son, es divertido, son muy ocurrentes, tienen muchas ideas, o sea, están en un plano de vibración un poco más ligero que el de nosotros, ajá. ¿no? Ok, La mayoría, digo, hay cosas que sí son estruendosas ajá. y pues así, ¿no? Como que te impacta verlo cuando Sí, está ciclado, por ejemplo, si es un accidente de carro o si ha sido una muerte violenta y no se mueven, están ajá. ciclados en eso, pues sí es estruendoso, pero como en todo aprendes a dónde dirigir tu mirada, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres con estar ciclado? Energías que no se mueven del lugar. Ok, Por ejemplo, en hospitales, ajá, los hospitales cuando bajan las luces, cuando ya está la guardia, cuando todo está muy callado, eh, si tú estás así abierto a ver, pues es película de terror, porque las energías cuando han salido, a veces ha sido a través de tanto dolor y todo eso que se queda un fragmento ajá. y ese fragmento continúa repitiendo la misma media hora de la muerte, por ejemplo, Ok, o el último gemido o ajá. algo así, ¿no? O cuando le Ok. dan una noticia, entonces no se mueve, está todo el tiempo haciendo eso y ese tipo de cosas pues sí son estruendosas, Sí, ajá, pero pues uno aprende a dónde dirigir, ¿no? A dónde dirigir la vista ajá. Para y no ver. ajá, Ajá, es un sentido ajá. como otros, ¿no? Sí, Sí ha habido momentos, esa es por ejemplo, una historia chistosa. eh, ya era adulta y estaba en un tipo de ayuno de medios. ajá, Y yo estaba pues contenta porque suelo aquietarme así. Entonces había algo que me decía, prende la tele, prende la tele. Y yo no voy a terminar mi periodo, o sea, ajá, era como y al principio pensaba que era mi mente, decía: "Es que, ¿por qué si yo no tengo necesidad de ver la tele? Yo quiero ajá. terminar lo que me propuse". Sí. Pero fue insistente, insistente, y luego a las horas comencé a escuchar: "Azúcar". Y yo: "Qué locura", o sea, ahora sí, ¿no? Como la cuarta vez que yo escuché Azúcar y la siguiente fue: "Prende la tele", fui y la prendí, y estaba el funeral de Celia Celia Cruz. Cruz. Ajá, Entonces entendí que estaba allí, o sea, que estaba ajá. allí, y que quería ayuda, ¿no? Sí. Entonces le digo: "¿Por qué no me dijiste?". O sea, ¿por qué nada? Pues, porque pensé que te ibas a asustar y ya, pues, empecé a platicar con Ajá. ella y hace muchos años de eso, Sí. obviamente, Ajá, y con ella duré como unos 3 días encaminándola. Y fue una frecuencia tan divertida, tan ajá, sonriente. Ella no quería estar cerca de los servicios, o sea, ella estaba buscando una compañía ajá, para trascender, o sea, para que su creación y el amor de su público no la jalara ajá. gravitacionalmente a la Sí. tierra. O sea, ella entendía, si yo estoy cerca de mis servicios funerarios, si Ajá. percibo todo esto, no me voy a ir. Ok. Porque las cosas que le pregunté es, ¿cómo me encontraste? O sea, yo suelo hacer desde muy pequeña, Sí. creo que eso me lo enseñó mi mamá, ahora lo diré, Ajá, pero eh, le digo, ¿cómo me encontraste? O sea, ¿cómo supiste que te puedo ayudar o cómo lo hiciste? Y dice, pues en una pregunta, o sea, cuando yo sentí que esto me comenzaba a jalar, y yo dije así, o sea, debe de haber alguien que me pueda ayudar o acompañar y vi la luz, dijo. Vi como ajá. tu pilar de luz y me acerqué hasta que te encontré. Ok. Y eso fue muy chistoso. Y ese fue, por ejemplo, un acompañamiento largo. Conforme han pasado los años, los Sí. acompañamientos son muy cortos. Ajá, Como que tengo más herramientas, me canso menos. Hubo tiempo que a veces sí decía, no, de veras no, o sea, no, 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 ajá, porque por donde pasaba querían caminar. Pero se afiltra o he encontrado maneras de hacer cosas también masivas cuando hay ajá, asuntos, eh, por ejemplo, en las torres, ahora en ajá. los eventos de pandemia, se ponen como generadores o Ok. como portales con la información para que la gente pueda aprovecharlos si lo quiere, lo desea y lo necesita. Ok. Ahorita digo, recapitulando un poco esto que nos compartes, cuando hablas de ese ciclar, ya, yo me viene a mi mente en los hospitales que se escuchan ciertos como lamentos, ¿no? Ujú, Ciertos lamentos y que o pasas por una calle y cuentan los taxistas, me pasó en Tepoztlán que nos ujú, decían que se escuchaba una señora cerca de la casa donde nos quedamos y pues nadie nos quería llevar, ¿no? ujú. Los taxistas no nos querían llevar en la noche a la casa. Precisamente por eso, porque es que escuchaban a una señora. Entonces, es
Eso sucede cuando hay un anclaje a esa área, a esa zona, porque ahí se vivió, vaya, la muerte o la trascendencia de la persona. O hablamos de trascendencia hasta que se deja este plano. Pues no es una palabra que suelo usar. La gente Ok. tiene, o sea, se Ajá. murió. Eso es Sí, de chiquita, ¿no? O sí. sea, en mi casa mis padres usaban esa palabra, ¿no? Ajá. Trascendió. Y yo siempre preguntaba, ¿crees? Sí. ¿No? ¿Será? Ajá. ¿En Sí. serio? Ajá. Porque realmente pues es lo natural, ¿no? Murió. Sí, así es. Trascender, le llamo yo más integrado. Un Ok. espíritu puede salir del cuerpo y quedarse un tiempo en la tierra y no significa que no esté integrado. Puede ir, hacer sus integraciones, regresar, visitar. Ajá. Depende de la capacidad de soltar y de la capacidad de asimilar sus propias experiencias. Ok. Entonces, cuando alguien muere drásticamente, y no asimiló que ha muerto, puede ser que se quede ciclado y no tenga Ajá. idea. Como las películas estas donde viven las 24 horas, lo Sí. misma cosa. Ese puede ser una Ok. forma. Entonces, cuando te encuentras ese tipo de energías, basta con otorgarles una burbuja de información o una intención que Ajá. les diga, mira, ya pasaron muchos años, ¿verdad? Ah, Recoge tu energía, esté consciente, viaja. ajá. Y ya con eso se pueden destrabar, ¿no? Por ejemplo, cuando se escuchan lamentos o Sí. cosas así. No sé qué me preguntaste. De Sí, lo de sí. trascender. Ajá. O sea, es dejar el cuerpo y luego integrarse. Y ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo ves? la integración o Ajá. dejarlo. Dejar el cuerpo y la integración. Dejar el cuerpo a veces es gradual. Ok. Tenemos guardado que es Ajá. como que es en el último aliento, pero lo vamos haciendo gradual, sea una muerte repentina o no. Es Ajá. como que los últimos tiempos la gente pasa más tiempo fuera de su cuerpo que en el cuerpo o más Ok. alejado. Es como nuestra energía es tan grande y circular más o Ajá. menos que el cuerpo está en medio de nuestra energía. Y entonces cuando ya se acerca ese tiempo es como que la energía se distancia del cuerpo Mm, un poco más. ok. Y luego ya cuando salen del cuerpo, en general, si la persona ha sido muy consciente, le toma entre 2 y 6 horas sacar su energía del cuerpo totalmente. Activado a veces el sonido, la vista. Eso lo sé porque si yo sé de alguien que ha muerto inmediatamente y Ajá. que yo me interesa acompañarlo, que es Sí. algún familiar o que me piden acompañarlo, pues me sintonizo con la energía y puedo sentir la dualidad, ¿no? Puedo Ajá. sentir que está afuera, sintiéndose bien, tranquilo de que ya, pero queda como una sensación de audio Ajá. de esa distancia y de su alrededor. Mm, de 2 a 6 horas recoger la energía de todo el cuerpo y cuando ha habido derramamiento de sangre, Ajá. cuando ha habido violencia o cosas así, ahí es donde ocupan más asistencia para recoger la energía porque suelen quererse distanciar para no ver, no Ajá. recordar o no grabar las imágenes, pero necesitan levantar la energía de su ADN, de la sangre. Ajá. Entonces, pues hay que quitar la resistencia, como una terapia, hay que Ajá. quitar la resistencia a ver eso y acompañarlos para que levanten la energía de donde se derramó. Y Ok. luego ya que la integran, ya están integrados en su doble físico y de ahí es como ellos necesitan integrar las experiencias de vida que negaron. Ok. Lo lindo, decimos, sí amé muchísimo, o Ajá. lo que, igual que en la vida, o sea, lo que Sí. negamos en la vida necesitan integrarlo para poder moverse. Ajá. Hay una, hay una parte de una película de Narnia, creo yo, donde van en el barco y se van a internar en un lugar de tinieblas y Ajá. todos se están recordando los unos a los otros. Es el momento y les dicen, hazte, o sea, cada uno está consciente de cuál es el miedo del otro y se están diciendo, tu miedo más grande va a resurgir en medio de Sí. esta niebla. Más o menos ese es el Ok. pasar a la cuarta dimensión. O sea, no es que sea terrorífico o nada más, es lo que temiste, Ajá. lo que te dio miedo, lo que no enfrentaste en la vida, lo que vas a pasar y enfrentar Ok. para integrar. Y ya después que haces esa integración, usualmente puedes viajar libremente. Eso sería un proceso ideal, Ajá. pero hay procesos donde están en atrapamiento desde Mm, antes
del nacimiento o desde antes de la muerte. Y Ajá. esos son los procesos que son un poco más duros porque ahí sí, como otra película, como la película del Ghost, donde están las sombritas esperándolo, Sí. más o menos es algo así. Ya están, y Ok. es cuando la persona siente miedo de morir y a veces tardan mucho, que dicen, bueno, ¿qué le falta? Pues le falta que alguien le ayude a soltar sus contratos porque sabe que en cuanto cruce Ok. van a venir esos acreedores que realmente no son efectivos, pero Ajá. ella cree que sí o él cree que sí y vienen y se los llevan como piratas, podríamos Ajá. decirle, Sí. O sea, vienen y se los llevan ¿a dónde? a comerciar. El Ok. cuerpo luz es dinero cósmico. Ok. Ok. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, creo que hay algo que yo siempre me preguntaba, ¿no? En relación a la muerte. Si dolía. Si dolía posterior a la muerte, me explico. En ese periodo como de transición que nos comentabas ahorita, es posible que ya aún con el vínculo, lo voy a poner así porque es como me viene, el vínculo de, ok, ya estoy más de aquel lado de la cuarta dimensión, pero aún estoy vinculada a través del oído, de ciertos sentidos, ¿no? Como, sí, del oído, o de la vista tal vez. En ese periodo en el que estoy recogiendo toda mi energía, la persona o hay un accidente y lo que nos comentas de la sangre, vive el dolor. Mm, Cuando ya están muertos, Ajá, cuando ya estarán recogiendo la energía. que si hay dolor, Sí. mm, no, Oh, ok. no, es una sensación de Ajá. alivio, Ok, ok. como sienten una sensación de alivio. Puede haber confusión, Ajá. dolor no creo, sensación de alivio sí, y creo que sí, así. Sí. Ajá. Y cuando estamos en esa etapa de recogimiento de energía, es importante que seamos acompañados siempre. Bueno, depende de qué acompañamientos. Por ejemplo, cuando la familia está haciendo muchos rezos, Ajá. es como un chapopote que no los deja. Ok. Es como, a veces están haciendo rezos antes de que salgan Ajá. y es como si fueran lacitos así negritos que los están como no te vayas, ¿no? Ajá. Aun cuando estén rezando o pidiendo por una buena transición. Hay un mito, por ejemplo, siempre dicen, es que no los dejan ir porque están en Sí. dolor la familia. Eh, no creo que sea tan real. Más bien, si el que se está yendo está en dolor, entonces él no Ajá. se va. Ok. Entonces, como solemos vibrar como camarilla, las camarillas se ven n- como estas hojas grandes que tienen como un arbolito en medio. Ajá. Así son las familias Ok. y son como lucecitas. Entonces, cuando un pedacito va a morir, Ajá. es en acuerdo a toda la hoja. Ah, Es el momento ideal para todos, no para sí. el que se va. Entonces a veces Ajá. dicen, bueno, ¿por qué no se va? ¿Qué está esperando? Ya está sufriendo mucho. No queremos que sufra, doctor, esto. Lo que está esperando es que es el momento ideal para todos. Es una ecuación matemática Ajá. colectiva. Entonces se va en el momento preciso cuando es mejor para todos. Ajá. Eh, Entonces, el acompañamiento ideal Ajá. es la proyección de estás bien, vas a seguir bien. Ajá. O, o, o también sentir que estás junto a la persona. Es lo único que Ajá. necesita. O sea, ok, ya te fuiste, bueno, aquí estamos acompañándote. Silencio, silencio natural, ¿no? O sea, no el Sí. silencio que nadie puede hablar, Ajá. es solamente la sensación de acompañarlo para fortalecerlo, para que pueda enfrentar lo que necesita enfrentar Ajá. para integrarse. Ok. Ujú. Sí. O sea, el acompañamiento ideal es el que te permite entonces integrarte. O sea, llegar a una aceptación de lo que está sucediendo. Así es. Ajá. Y para después integrarte. Ajá, y como Ajá. es colectivo, pues quien Sí. más sufre, pues es el círculo cercano. Y si ellos encuentran eh, tranquilidad, pues es un aporte, ¿no? Ajá. Pero la persona es capaz y tan potente para hacer lo que tenga que hacer, esté la familia como Ajá. esté. A mí me ha pasado, por ejemplo, con personas que están enfermas, que las ves funcionando, que platican contigo y todo, pero ya están en su proceso Sí. de salida
y que a veces me encuentro con el espíritu y estoy hablando con ellos y yo así como, ¿por qué estás viajando tanto, no? O sea, Ajá. me sorprendo, de pronto tienes que llamar, sigue allí, sí, todo bien. Y yo, ¿por qué estás viajando tanto? Porque estoy muy feliz, porque estoy muy ligero, porque estoy mejor fuera del cuerpo. Ajá. Y, y lo están disfrutando, ¿no? Y de pronto le preguntas, oye, ¿ya está todo tranquilo? Y la familia, no, no me interesa, o sea, Ajá. tenemos ideas románticas Sí. de que están muy apegados a la familia, pero cuando se va dando el proceso y cuando cruzas, es como que se abre el panorama Ajá. y conoces y sabes muchas más cosas. Ok. En los procesos también, cuando la persona ya ha muerto, no importa los años que pasen, siempre Ajá. es bueno asistirlos si ocupan más información, si ocupan ser liberados de lugares de prisión, si ocupan recuperar energía de vidas pasadas o si ocupan disolver personalidades y Ajá. apegos de otras vidas. Cuando hay derramamiento de sangre, cuando hay fidelidades a banderas, a organizaciones, es muy, muy pesado. O sea, alguien que ha sido, por ejemplo, un general de alto rango, después puede tener 6, 7 vidas de ser campesino, de ser, por ejemplo, de estar en el mar. ¿Para qué? Para limpiarse de ese apego a Ajá. donde hubo el derramamiento de sangre. Entonces, aún la persona común cuando sale y se le acompaña, a veces el proceso para limpiar o aligerar no es de esta vida. A veces los más pesados son Ajá. de pocas vidas pasadas. Ok. Algo que he notado que jala mucho es el amor a las mascotas. Ah, Es, ¿cómo es jala? increíble. Así como lo que te decía de Celia Cruz, ¿no? De Sí, todo este logro, todo ya. este amor te puede jalar, te Ajá. gravita. Sí. Te gravita y entonces tiendes a nacer muy rápido, quizás sin pensarlo, sin planearlo. Ajá. Es una fuerza. Entonces, el amor a las mascotas es increíble. Yo he encaminado personas que yo digo, bueno, pues van a procurar, o a veces la familia te dice, dijo algo para mí y pues dices, pues Ajá. que los ama mucho, ¿no? Ajá. Porque no dijo nada, pero a Sí. veces está preocupado por un caballo que Ajá. tuvo hace 7 vidas y Ajá. quiere saber cómo está su caballo, quiere encontrarse con su caballo para poder integrar eso y viajar. Ajá. O sea, En- realmente, ¿qué crees que suceda que sea más como, no sé si llamar apego ajá. a las mascotas ¿Qué crees que que a lo mejor suceda? a la propia familia? Pues ni idea. Yo creo que es que, bueno, tenemos idea que las mascotas son mascotas, pero en muchas veces las Ajá. mascotas también fueron humanos. Sí. Mm, Sí. o crearon fidelidades porque viajaron o anduvieron en Ah, ejércitos, ajá. vivieron la muerte con ellos o Sí. cosas así Ok. y que los aman mucho, ¿no? Ajá. Ujú. Ok. Entonces, en este proceso de encaminar a los muertos, ¿cuánto tiempo? No sé si has... Respira, sin Sí, es respirar que no sé a si los así se muertos. dice. Tampoco es como que pueda respirar mucho ahorita. Lo dices Pero, bajito a los ajá, muertos. encaminar a los muertos. Ajá. Ajá, este proceso de encaminar, es que dije, sí se dirá así, por eso, Pues es la palabra que ajá, yo uso, ¿no? sí. Encaminarlos, sí. Ajá, de encaminar a los muertos. ¿Cuánto tiempo llevas? O sea, realmente fue un proceso que empezaste, digamos, naturalmente a hacer o fuiste aprendiendo o ellos te fueron guiando o cómo fue que aprendiste a hacerlo. Creo que muy pequeña, le preguntaba yo, había una presencia que sentía cerca de mi cuarto, pero la sentía familiar, agradable. Ajá, Entonces yo empecé a tratar de visualizar qué era o quién era y logré ver la figura y todo eso. Y entonces a mí me parecía que era muy parecido a mi abuelo, ajá, pero sentía que no era mi abuelo. Entonces yo le pregunté a mi mamá y mi mamá pues no supo decirme y como seguía allí y todo, pero no se me ocurría preguntarle al qué ocupaba. ajá, Pero yo platicaba con mi mamá, yo creo que fue la primera persona que encaminé. ok, Entonces ya después ella me dijo, fíjate que en la construcción de la casa murió aquí un albañil que tiene las características que tú me dices. ok, Y, y entonces
pues mi mamá, yo muy chiquita, o sea, realmente yo creo que estaba en el kinder. Y Ajá, entonces recuerdo que mi mamá me dijo, vamos a ponerle unas flores blancas y fuimos a cortar. Y dijo, van a ser del jardín. ajá, Vamos a poner unas flores blancas aquí del jardín y tú le puedes preguntar qué necesita para irse. ajá. Como pues eso fue lo que se le ocurrió a mi mamá, ¿no? Sí, Y yo creo que fue a la primera persona que encaminé y él se soltó o pudo caminar ajá, cuando él se sintió visto. ajá. O sea, Sí, no huido, no nada, es como que, sí, como así, yo sabía que allí estaba, pero no se me ocurría preguntarle, ¿no? Entonces ya cuando le dije, pues fíjate que creo que ya sé quién eres y así como que ya cuando empecé a interactuar, sí, él sintió amor, o sea, sintió, me vieron y mi mamá pues me enseñó así como estamos agradecidos, ¿no? Porque ajá, construyó nuestra casa, parte de nuestra sí, casa y ahí fue que se fue. Entonces, yo creo que es la primera cosa que yo recuerdo como encaminar ajá, y ha sido diferente a lo largo de los años. Últimamente es muy rápido porque otorgo la información sí, y confío en que pueden, ¿no? Ese ajá, sentido de proyección de eres un alma libre, si tú quieres estar libre vas a estar y si no, pues ajá, no. Pero antes sí llevaba días, llevaba un proceso de 1 a 3 días, dependiendo también el caso. Te digo, ajá, cuando es algo muy, muy abrupto, pues a veces sí ocupan un poco de más compañía y, y ya, pero últimamente es muy rápido. ajá. Ok. Ahorita que estabas diciendo esto, vino a mi mente, bueno, desde chica he tenido estas experiencias también sensoriales. Ujú. Recuerdo que cuando nos vinimos a vivir en Ensenada, yo soy de San Quintín, llegamos a la casa de mis papás, a la que sigue siendo de mis papás. Solamente nos vinimos mi hermano, mi mamá y yo, porque mi papá se quedó trabajando todavía un año allá. Y en el cuarto de mi hermano y mío, ahí yo escuchaba literal, Cintia, ayúdame. Así, o sea, escuchaba con el único oído que escucho, porque no me sirve este. Entonces me volteaba y me tapaba el oído, el izquierdo, porque con el derecho no escuchaba, entonces ya dejaba de escuchar. Pero era así, era auditivo, era Cintia, ayúdame, ¿no? Era como un susurro en el oído y muy frecuente. Y no entendía por qué me pasaba eso. A los días lo seguía escuchando, luego veía como que cuando estaba en la fase ya de quedarme dormida, veía que literal siluetas que estaban Se como acercaban cerca de mucho. mí, ajá, muy cerca, y yo pensando que era mi hermano, entonces, ¿qué pasó? Y abría los ojos y ¿qué pasó? Y pues no era mi hermano, ¿no? Mi hermano estaba dormido en su cuarto y tenía este tipo pues de encuentros o situaciones, y recuerdo mucho que me pasó platicando con mi mamá, me dijo, pregúntales qué, no, yo les dije, voy a preguntarles qué quieren y mi mamá, no les preguntes porque no te los vas a quitar de encima, me dijo mi mamá, ¿no? Y yo, pero yo ya me sentía muy atormentada realmente Mm. porque no sabía qué hacer con eso y no había como por eso te preguntaba ahorita, o sea, ¿cómo fue tu proceso de guía? Porque yo la vez que pregunté, me dijo el ser que estaba ahí, me dijo, es que tú no, era una mujer, me dijo, tú no me puedes ayudar porque yo estoy muerta. Y en eso se desaparece, ¿no? Y es algo que nunca pude acomodar y hace Ujú, poco, digo, esto te estoy hablando secundaria prepa, ¿no? Toda ujú. esa etapa. Después de eso yo lo bloqueé, yo no quise volver a escuchar, no quise volver a ver, pero sí me quedé sintiendo, o sea, sintiendo presencias, por así decirlo, ¿no? Y energías. Y hace poco que me cambio de casa, en la casa que estoy ahorita falleció un señor ya mayor de cáncer. ah, y cuando llegué, la casa se sentía armónica, o sea, era una sensación de hogar súper bonito. Y yo no tenía problema con que alguien hubiese fallecido ahí porque no se sentía algo denso, como peligroso o de Ujú, miedo, ¿no? ujú. No, al contrario. Y recuerdo que pasaron los días, pero la energía cambió. Yo creo que llegamos ahí y la cambiamos nosotros, o no sé, pero empezó a cambiar la energía. Y yo hablaba con este señor, ¿no? Se llama Arno Weiss se llamaba o se llama. Y yo le decía, Arno, como, ¿qué quieres? O sea, no estoy entendiendo, no sé qué hacer, ¿no? Y de pronto venían a mí sensaciones como de justo lo que dijiste, recordarlo, pensarle y agradecerle por la casa.
y como una honra hacia él por haber estado viviendo en esa casa, como un reconocimiento y prender velas, eso es lo que me venía, como prender velas. Yo nunca, honestamente, no soy de prender incienso, ni velas, ni nada de eso en mi casa, y tenía muchas ganas de hacerlo, y como que cada que lo prendía pensaba en él, y Mm, ya, y después de cierto tiempo dejé de sentir como ese impulso por prender velas o por inclusive hablar con él, ¿no? ujú, Porque sí me ponía a hablar con él de pronto y agradecerle y todo eso. Y ahorita ya no, y ahorita que te ujú, estaba escuchando dije, wow, o sea, cómo a veces intuitivamente vamos siguiendo esos indicadores que tenemos, esas ujú. sensaciones que tenemos, pero a veces hay personas y te lo digo porque me han compartido personas que tienen estas em, experiencias con los muertos y les da mucho miedo y tienen mucho miedo y no quieren, no saben cómo bloquearlo de pronto y lo viven. Y conozco uno específicamente que duerme con su hijo porque siempre ve y Mm. como que no sabe qué hacer muchas veces con eso. Por eso te preguntaba ahorita cómo fue tu proceso de este acompañamiento con los muertos, porque pues creo que de primera instancia el miedo está presente para las que a lo mejor no sabemos cómo, ¿no? Yo creo que es vibracional. Ok, Mm, todo es una ecuación vibracional, como esa camarilla que te decía que somos las ajá, familias, los amigos, ¿no? Igual eso se manifiesta en la casa, en los territorios, en los lugares donde transitas, las amistades que tienes. Yo creo que alguien que te dice, he vivido con mucho miedo por eso, ajá, es el indicador más fácil para decir que ha vivido con mucho miedo. ok, ajá, Hay que tener como paciencia y apertura para acompañarlos a ir que ajá, hay atrás de eso, sí, porque es vibracional. O sea, aun ajá, si una frecuencia muy densa va a venir a colocarse a tu casa, ajá, pues se va a colocar por una razón vibracional, sí, ¿sí? Porque hay pensamientos de enojo, ajá, de tristeza muy extrema, de aislamiento, o sea, algo pega ok, contigo que ajá, esa frecuencia puede estar ahí. ok, Entonces, usualmente hay que ir, o sea, para asistirlos hay que ir, sí, bueno, quizás comenzaste a tener el miedo con el muerto hace 3 meses, pero ajá, seguramente hace 6, 9 o antes estaba sí, algo muy intenso, ¿no? ajá, Ajá. ok, o sea, Sí, vibracional, es vibracional, o sea, sí, a veces es karmático, les digo yo no porque creo en el karma, pero porque alguien se coloca a vivir cerca de un cementerio, por ejemplo, ah, o porque hay carreras, ¿no? Porque hay personas que son familias que se dedican a salud y otras familias que se dedican a otra cosa. Todo eso tiene que ver con la vibración de las camarillas. sí, Entonces, si estás teniendo un tipo de manifestación que te desequilibra, pues sí hay que buscar asistencia, pero no es necesario ni imperativo quedarte en la idea de que esa es la causa, ajá, esa es la consecuencia. La ajá, causa seguramente está atrás y es en una vivencia de aquí y de ahora. O ajá, sea, aunque esa persona venga contigo de muchas vidas. sí, em, a mí me pasó, por ejemplo, aunque tenía esa visión y a veces no sabía qué hacer, estaba en una etapa de mi vida que tenía mucha incertidumbre, tenía que cambiarme de trabajo, de casa, fui a rentar una casa y en ese entonces conocí a un chamán del sur de la República y le dije, ¿sabe algo? Ay, pero cuando lo vi me acordé, o sea, había ajá, visto a la persona que se manifestaba en la casa, pero no le daba importancia, o sea, es para ti, se vuelve normal. sí, Pero cuando lo vi, dije, ay, tengo a alguien a quien preguntarle, ¿no? ajá, Entonces le dije, ¿me podrá decir? Le dije, porque se presenta este joven así, así, así. Y me dijo, bueno, ese joven tiene como 10 vidas acompañándote, revisa, me dijo, así como, por favor, no te hagas la inocente conmigo. O sea, era un señor que enseñaba, ¿no? Que además ajá, de ver, enseñaba. Y yo, ¿cómo que tiene 6, 7 vidas conmigo? A ver, me dijo, revisa porque está contigo. ajá, Y ya me quedé quieta y ya pues sentí, le dije, me está cuidando, él cree que me cuida, él cree que te cuida. Dijo, libéralo. Dile ajá, que ya no necesita cuidarte. Y entonces, ¿por qué se despertó eso en mí? Porque yo tenía incertidumbre, moverme de casa, sí, moverme de trabajo, me siento mal. Entonces esa vibración ajá, viene y es familiar, dice, yo te he ajá, acompañado, te cuido, ¿no? sí, Lo grave de esto, porque hay gente que dice, no me molesta, allí ajá, que viva, pues sí, pero vive de tu energía. claro, No ajá, tiene cómo comer ni cómo nutrirse, entonces vive de tu sí, energía, viven de la energía de los que sí tienen cuerpo. ajá, Eso es lo que nadie dice. ajá, Entonces, si tienes 10 visitantes, pues
están ocuparás comiendo de comer ti. mucho o estarás muy cansado, ¿no? Ajá, Ajá, o claro. con muchas enfermedades o muy deprimido. O sea, sí Sí. tiene sus consecuencias, ¿no? Si Ajá, están anclados a tu energía. ajá, ok. Entonces, pero nada es casual, pues, ¿no? Ajá, Y sí es importante revisar eso, o sea, qué había atrás de ese momento. sí. Porque como en todo, aunque sea la energía y aunque sean nuestros amigos los vivos y los Ajá, muertos, tiene una razón, o sea, ajá, aquí y ahora, para sí. esta manifestación. Ujú. Ok. Y cuando morimos, em, hay un proceso de aceptación, ¿no? Lo que platicamos. Hay un proceso de aceptación, como de identificación de qué es lo que está pasando, reconocimiento, ¿no? Como de, ok, ya me morí. Lo voy a poner así. Ya me morí, ok, empiezo a integrar todo esto que hablabas como de los miedos, a lo mejor, a esos, no recuerdo si eran miedos, pero era como esta nebulosa de pronto que va, lo que hablabas de Narnia, ¿no? Como que se van presentando memorias de lo que hiciste, no hiciste, lo que te faltó hacer. Ese tipo de evaluación es la que empieza a ver en esa nebulosa. No veo eso con tanto detalle. Ok. Sí veo lo que no les permite integrar. Ok. Y en Ajá. cada caso es diferente, Sí, aunque sí en todos los estudios que se presentan por ahí, pues dicen que sí. todos tenemos algún tipo de revisión. Yo sí he visto revisiones falsas. Ajá. Eso sí, y está Ah, impresionante. Estos piratas que te digo, vienen, sí. se llevan el alma y le muestran lo que la persona quiere creer. Ok. O sea, si la persona tiene un esquema religioso, van a usar como espejo ese esquema religioso y lo van a llevar a su cielo. Y ahí hacen su revisión de acuerdo a lo que él espera. Digamos que es vikingo, Ajá. ¿verdad? Por usar un Sí. ejemplo, entonces Sí. le van a decir, aquí está tu lugar donde peleas y aquí están tus mujeres que te reciben y aquí está tu Ajá. vino y tu El sangre. Valhalla. Ajá. Y entonces funciona con Sí. cualquier libro. Ok. Vienen y ellos, de hecho, esos libros o eso es la membresía Ajá. en la tierra. Ok. Entonces ellos están pendientes de levantar su cosecha y llevarla. Entonces ahí sí hay revisiones falsas. O sea, yo he llegado en sesiones de hipnosis que digo, a ver, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo mi revisión. Y están en pantallas, en unas cosas súper modernas. Y, qué interesante. ¿Y cuánto llevas aquí? No sé. ¿Cómo que cuánto? A ver, ¿cuándo fue la última vez que moriste? Y les empieza a hacer preguntas, se empiezan a Ajá. molestar porque se dan cuenta que llevan eones haciendo la revisión de una sola vida y no han hecho nada. Y nada más están cosechando su energía. Pero en procesos de encaminar, me ha tocado ver lo que batalla la persona. Ajá. Por ejemplo, si es alguien que ha amado mucho la construcción de su trabajo que hizo, su Sí. empresa o lo que elaboró, en lo que sirvió a las personas, Ajá. bueno, eso le va a costar un poco soltarlo. Ajá. Entonces se va a ver las manifestaciones de cariño, de amor, lo que hizo, la vida es que cambió. Entonces eso tiene que integrarlo y dejarlo ir, integrarlo y dejarlo ir. Pero si se lo quiere quedar, ahí se Ajá. estaciona. Ah, Y también hay que respetarlos, ¿no? Si se quiere quedar ahí un rato, está bien. Hay otras almas que hacen un lugar de descanso. Me tocó un caso de un chico de una muerte muy violenta, de tortura, y en su acompañamiento fue ligero, o sea, fue bien, 2, 3 días junto con la familia, pero por ejemplo, él se creó una playa totalmente pacífica, aislada, resguardada, e incluso si yo quería preguntarle cómo ajá. estaba después de días, a distancia Sí. era el no te acerques, ¿no? No tienes derecho a interrumpirme, no confío en nadie. Y así duró meses, Ajá. meses, como unos 8 o 9 meses. Sí. Como a los 10 meses yo trataba de darle información como este aislamiento no, ya, ¿no? O sea, si Ajá. ocupas interactuar, viajar a otras dimensiones y Sí. demás. Y fue muy interesante porque hizo el proceso de integración con su padre y su madre terrenos y Ajá. entonces fue cuando viajó. Ah, Entonces, pues lo que te da trabajo es lo que te dio trabajo en la vida. ajá. Por ejemplo, si las personas que han querido ser felices en pareja y no les ha tocado, y es una pareja y otra pareja, y me divorcio y me vuelvo a divorciar y me vuelvo a casar, pero se quedan con esa idea de Sí. esto no me salió, eso va a ser lo más difícil de integrar, ¿no? Si no pudo vivir en la vida, integrar el duelo, el desamor, el Ajá. desapego, pues usualmente viene una enfermedad que les ayude a hacer eso. Ok. Y luego cuando ya salen necesitan integrar eso para poder cruzar. Ajá. Es como el valle de las sombras, digamos. Ajá. Ujú. Y esa parte, ¿cómo se integra? ¿Cómo se integra, por ejemplo, esto que nos acabas de decir ahorita referente a el a no haber
tenido éxito en una relación de pareja, ¿no? No haber éxito con respecto a lo que la persona quería, tal vez, Ajá. ¿no? Pero ¿cómo se integra después eso? ¿Es como el aceptar que eso no pasó en tu vida? Aceptar que es salir de la dualidad. Ya, ok. La 3D es dual. En nuestra mente nos enseñan a Ajá, creer que hay bien y mal, que me amó o me engañó o me dejó, pero cuando sales ahí, tienes mayor visión, o sea, eso es lo mejor. Tienes mayor visión y dices, ah, pues yo también estaba jugando un rol, ¿no? Ah, la ajá, otra también estaba jugando un rol, o nos debíamos esto, debías pasadas, o lo que sea. Es aceptar y saber que no es blanco o negro. ajá. Como amarse a pesar de que lo viviste, Sí, ya. algo así, Ajá. O sea, con esto que me como dices, no negación. ajá. O sea, yo como llegar a comprender que no era uno u otro, sino pues lo que viviste y lo que viviste fue bueno, pues, o sea, no tenía que ser en pareja o soltera, sino, o en pareja o soltero, sino que con tu vida tú te sintieras completo, pleno, o como, No, em, sin juicio. ok, O sea, ajá, pasó, sucedió. ajá, Por eso uso ya, sí, esas palabras en los despejes, ¿no? ajá, Eh, es como si te caíste y ya pasó. sí, Ajá, sí ajá, amaste ajá, y te dejaron y ya pasó. ya, O sea, no es ajá, tuyo, no sí, tiene que, le quitas el me, o sea, a ajá, lo mejor me engañó, ah, no, engañó, ah, era otro, no, era una manifestación tuya, ¿no? ajá, sí, Amó, engañó, y lo ves desde esa dimensión, de pronto sí, sí te puedes despegar y ver hacia abajo. Ah, ya. sí, o sea, amó, engañó, mató, Ajá, y ya ajá, pasó, y ajá. ya. Pero si lo crees muy importante, te baja, ni siquiera lo puedes ver de arriba, te ancla. Ok, ok. Por ejemplo, en ese ejemplo es, si yo me quedo en esta perspectiva de viéndome hacia abajo y maté a, Ujú. ya estoy diciendo yo maté, o sea, yo maté a y me puedo quedar como no integrado. La culpa te puede dejar Ajá, no la integrado, pero si culpa. observas, no, no es tanto de la visión, sino Ajá, la emoción. sí, La sí, emoción es como una brújula. ajá, O sea, las herramientas que te sirven en la vida te sirven sí, para trascender. sí, ok. Eso está muy padre. Ajá, sí, hay que Si desarrollar aprendes a esas soltar aquí, herramientas. vas a soltar muy fácil Sí. pasando, ¿no? Ay, qué bonito. Me gusta eso que dijiste ahorita. Si aprendes a soltar aquí, vas a aprender a soltar pasando. Igual, es importante aprender a soltar. Por ejemplo, ¿a qué nos puedes decir de eso, de soltar? O sea, de esto que acabas de mencionar ahorita, el aprender a soltar. Aprender a soltar. Eh, yo creo que para soltar hay que sentir. Ajá, Sentir es integrar. ajá. Entonces, lo que solemos hacer es resistir Sí, sentir. ajá, Por ejemplo, tenemos un vacío, una soledad y nuestro instinto natural es llenarlo con algo y no lo sentimos. ajá. Eh, este despeje de poner la mano en el pecho y Sí, poner la mano en la frente y sentir lo que estés sintiendo es fabuloso. Y sí, me lo compartió alguien que estaba en otro plano, ¿no? Entonces, ajá. el sentir o sea, si tú rehusas sentir, no vas a poder soltar porque tiene que pasar por ti para poder soltar. Entonces, lo más difícil yo creo que es resistir. Por Ajá, eso dicen lo que resistes persiste, ¿no? sí, Entonces, integrar es dejar sí me pasó. Yo recuerdo, es un ejemplo quizá muy sencillo, pero para mí fue una enseñanza de vida. Llegó la abuela de mi sobrina y la puso en la sala, dijo, yo ya no la llevo al kinder. Con ese rollo de la asertividad, o sea, yo no. ¿Pero qué pasó? Pues íbamos entrando al kinder, un niño se cayó, el papá lo jaló de la mano y le dijo, no pasa nada, ya silencio, y lo siguió cargando, dijo, y la niña se me soltó, se fue enfrente y le dijo, para, señor, sí le pasó. Se cayó, lo ignoraste, no lo consolaste y le jalaste su brazo. Y que lo abrazó al niño y le dijo, ya pasó. Pero ajá. sí te caíste y ya pasó, porque pues sus papás estaban muy metidos en la pedagogía y había que Sí, ser asertivo, ¿no? Ese ejemplo a mí nunca se me olvida wow. porque digo, es verdad, o sea, basta decir, ¿no? Describir lo que sucedió Sí, sin más o menos. ajá, O sea, si te caíste, se te rajó la rodilla.
Ajá. Ujú. Sí saliste de esa relación y fue un torbellino, ya pasó, Ajá. pero no hacer como que no sucedió. Ajá. Incluso cuando alguien se murió, o sea, Ajá. para ayudar a alguien que esté en duelo, Sí. no le decimos trascendió, se fue a otro lado, está mejor, está en la luz. ¿Por qué? Se Ajá. murió, dejó Sí. su cuerpo y el otro le duele. Entonces Ajá. sí, o sea, ¿qué tienes? Murió mi padre, murió mi madre, murió. Y entonces se Ajá. acepta el dolor, se pasa y se suelta. Ajá. Como decirle las cosas por su nombre Sí, sí, y sí, ya sí. dejar que pasen, algo Sí. así. Sí, porque por ejemplo, yo uso mucho el trascendió porque se me hace una palabra que me ha apoyado muy armónica, pues es, sí murió, ajá, ok, muere, pero trasciende. Para mí es así, pues el, Ajá, no acabó ahí. Sí, ajá, sí, tiene exacto, su buen es, sentido, pues, sí, pero no, pero a veces ajá, evitamos sí, ajá, el punto nodal sí, del dolor. Y ajá, eso es lo que no te sí, permite soltar. ya, Evitar el punto nodal. Y evitar el dolor es un dolor más grande. sí, y prolongado, o sea, Ajá. Sí, sí, es como una infección, pues no sí, se cura. así es, ok. Cuando hemos hablado de este tema, me has dicho esto, ay, me encanta este tema, me fascina este tema, me gustaría saber eso, ¿qué es lo que te encanta de este tema? Sobre todo de relacionarte con los muertos, o sea, no sé si así se diga, pero de eso, o sea, del tema de los muertos, ¿qué es lo que te encanta? ¿Qué es Me lo que te encanta. A apasiona? veces me dicen, oye, vas a festejar tu cumpleaños y yo les digo, pues, ay, no tengo amigos vivos, ¿no? ¿Cómo le hago? Me encantaba esa serie, la de Madagascar, que decía, tienen pura gente muerta. Y yo decía, pues sí, aquí hay pura gente muerta. Ajá, Pues es que, ay, no sé describirlo, son fascinantes. Tienen una perspectiva, o sea, inmediatamente después de que han salido, tienen ajá, una perspectiva muy brillante, ya que están integrados, pues es otro rollo, ¿no? Pero sí, justo cuando salen y están cruzando, eh, son muy prácticos, te miran a ti como nadie ajá, te mira. Yo creo que eso es algo de lo que me encanta. ajá, Eh, pues quizás con un ejemplo te lo puedo decir, mira, hace muchos años encaminé a la hermana de una amiga sí, que murió en Ciudad de México de manera trágica, en un atraco. Y entonces, en ese entonces, ese tipo de encaminadas duraba de 1 a 3 días. Entonces, estuvo aquí, le ayudé y ella vacilaba mucho y se reía y decía, ya sé por qué mi hermana te quiere tanto. Platicábamos un montón como ajá, amigas. Y luego de repente me dijo, ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer en Ciudad de México. Luego vengo porque sabía que la estaba ayudando. Y yo, sí, ve, ¿no? Y luego venía, y cuando vino le dije, bueno, pues ya así, así. Y me dijo, no, todavía no. Dijo, ¿me puedo quedar unos días? Entonces le dije, pero ¿para qué te quieres quedar? Pero no me hables todo el tiempo, le dije, ajá, como se me hacía no, o sea, digo, sí, pero no me hables todo el tiempo. Y dijo, le dije, está bien, ¿en qué te hace falta? Y me dijo, pues tengo unas cosas que hacer allá. Ella quería encargar a sus hijos, hacer algunas negociaciones con personas vivas para encargar a sus hijos menores. ajá, Yo no sabía tanto lo que quería hacer, pero era una mujer ejecutiva que no me iba a decir lo que necesitaba ajá, hacer. Pero estaba yo lavando trastes, literal así lavando trastes en la alegría de la vida sí, y baja corriendo molesta y yo así, sabía que tenía un temperamento, ¿no? Pero luego, o sea, ¿qué te pasa? No me asustaste. Y luego me dijo, no puedo creer que tengas problemas económicos. Y yo, ¿qué? Sí, como que habían dado cerca de los archivos y había ajá, percibido, ¿no? Las sí, deudas y demás. Debes de poner pósters por toda la ciudad, invitar a la gente que hable con sus muertos y ya hablas con 3 y ya a los demás les das cita, ¿no? Entonces, eso es algo que me ajá, acompañó porque me tomó 15 años sí, llegar a esa madurez, que ajá, ella me decía que era posible hacer. sí, Y a ella, pues siendo una mujer ejecutiva que había hecho dinero, que era ajá, ordenada, pues le parecía, muy práctico, como, ¿qué te ajá, pasa? Porque eso no. sí, Ese tipo de regalos te dan en su ajá, interactividad, o sea, ven el mundo tan transparente porque ya no ajá, tienen esa densidad, pero todavía no han dejado el mundo, o sea, ajá, no han dejado la manera de pensar del mundo. sí, En otra ocasión, cuando hablé por ejemplo, con Celia Cruz, yo me acuerdo que pensé, si puedo hablar con Celia Cruz, pues seguro que puedo hablar con la doña, ¿no? Y la ajá, doña era así como que me intrigaba. Entonces decía, a ver, pues, entonces me contestaba así con sus palabras y con su fuerza, ¿qué quieres, niña? Y pues, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me molestas? Y yo la molesté.
si usted vino, ¿no? O sea, yo le hablo y usted vino, pues algo quieres. Y le digo, sí, sí quiero saber vestir con elegancia. Pues sí, con elegancia, con garbo. Y me enseñaba cosas, ¿no? Ajá, Entonces, cuando están en ese periodo en que no se han integrado, ajá. ellos cuando regresan pueden tomar su rol, el Sí, que el que tenían, y tenían, hablarte tal ajá, cual, pero son brillantes, son espontáneos, te dicen respuestas muy concretas ajá, de cosas que se tienen que solucionar si tú preguntas, ¿no? Pero sí, usualmente la gente está en el romanticismo de ¿qué me quieres decir? ¿Me extraña? ¿Me ajá, quiso o no me quiso? sí, Si apartas eso, que como yo no tengo esa relación con ellos, ajá, pues viene como esa parte que ajá, es muy brillante, llena de conocimiento y pues es un mundo natural para mí sí, quizás. ajá, Pero también hablo, o sea, por ejemplo, con los artistas, sí, eh, con las ciudades. Entonces, ajá, pues como que no distingo, ¿no? Como ajá, que esa condición tiene que sigue en mí, que yo digo, ah, o sea, se presentó tal persona y yo, ¿ya murió o no? ajá, Porque son así, o sea, sí, ese plano es de brillantez, sí, de agudeza, ajá, como de agudeza del conocimiento. sí. Ahorita que te escuchaba, venía, o sea, venía a mí cómo, cómo justo romantizamos mucho el tema de los vínculos, ¿no? O sea, los romantizamos tanto que nos da miedo el morir, nos da miedo que se mueran las personas que amamos. Y literal lo digo así porque pues yo creo que eh, todas las personas que conozco, ahí sí voy a decir todas, temen a que un familiar, no sé si todos, pero sí que un familiar con quien tienen cierto tipo de vínculos muera. Ajá. Ujú, Y si nos diéramos cuenta que existe esta relación que puede haber con los muertos a través de personas que puedan tener esa comunicación con ellos o esa relación, o no sé si tú puedes apoyar a la familia, porque escucho que asistes a las familias, a encaminar también el proceso de aceptar la muerte del familiar y a la persona que fallece, a la persona que muere, a integrarse. Ujú. O ujú, sea, en esa etapa, en ese proceso, noto como en ocasiones eso que decías también de la resistencia que hay de aceptar que ya pasó lo que pasó, ¿no? Que mi familiar murió, la persona que quería murió, porque nos imaginamos, y creo que ahí también interviene mucho en los que estamos vivos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Ahora qué significado va a tener? Porque tenía un significado cuando esta persona estaba viva. Pero entonces ahí también justo empezamos a bueno, si lo vemos como una oportunidad, podemos adquirir ese recurso que nos va a permitir aceptar nuestra propia muerte, ¿no? ujú. Nuestra propia muerte. Si aceptamos la muerte como eso, como una aceptación de un proceso de la vida, pues ya muertos nos va a hacer más fácil poder integrarnos, poder llegar a ese momento de integración. Y la otra es, digo, algo que también pensaba respecto a la integración. Cuando ya están integrados, ya no puede haber acceso a ellos. Siempre puede Ok, haber acceso. ok. O sea, siempre Eh, puede haber acceso y puede haber acceso con quien tú quieras o ellos deciden. Casi nunca se niegan. Ok, No he encontrado a alguien que se niegue. A veces están muy ocupados, si están ciclados, están ocupados en lo que están ocupados. Entonces es ajá, como hay que persuadirlos, ¿no? O sea, hay que ajá, entrar por algún lado y decir, neta, ya pasaron ajá. 30 años. Sí, Y es una manera de ayudarlos, ¿no? ajá, Eso puede ser como lo más grave, que estén ciclados. sí, La otra es que estén atrapados y no sepan que están atrapados, ajá, que creen que están en su cielo. En ese caso, pues yo suelo respetarlo. ajá, Si es alguien que yo conozco o que me han pedido, pues le doy información como a distancia, como un regalo igual. Si ajá, la quiere que la revise y sí, que pida ayuda. Eh, uno, pues por precaución, ¿no? Porque no quieres que toda la industria aquella se revire en tu contra. claro, Y la otra es porque es su libre albedrío. O sea, si se lo atraparon y se lo llevaron así es porque hizo un constructo de sí, creencias toda ajá, una vida tienes que respetar eso, ¿no? O sea, ajá, dedicó toda una vida a creer así, a formar así, y si quiere vivir ese cielo falso, pues que lo viva ajá, hasta que diga basta, ¿no? En algún sí, punto va a reaccionar, aunque pasen los eones. sí, Entonces, esos son como los casos más graves, pero, o más densos, ¿no? Pero de ahí en fuera casi siempre están dispuestos a hablar, a platicar,
Eh, y es muy diferente cuando están integrados. Los psíquicos, las personas que se Sí, dedican a eso, usualmente buscan al espíritu antes de la integración para que se parezca muchísimo al que se fue. ok. Yo no suelo hacer mucho eso porque allí no es donde está la chispa, Ajá, eso que te digo, pero a veces ellos usan, ahorita, por ejemplo, la mayor parte del tiempo durante las consultas se hacen presentes, ajá. pero te digo, pues a mí se me hacen presente la camarilla, entonces yo tengo que verificar, a ver, es de allá o es de aquí, ¿no? Sí, Pero cuando se hacen presentes es por un proceso terapéutico para la persona, o sea, hay ajá. un propósito de algo para sanar y uno pensara, es que es para sanar al acompañado, pero es para sanar ese árbol, Sí. es para El sanar la sistema hoja, el familiar, por sistema así familiar, decirlo. así Ok. es, porque si ellos salen de esa frecuencia y van a otra frecuencia, incluso el que está del otro lado Ajá, tiene mejores posibilidades de avance, ¿no? Es ajá. Sí, como un clan y como dinero energético. sí. Entonces, siempre están muy disponibles. Nada más hay que saber con qué es como un radio o como una frecuencia. Por ejemplo, si se quiere reconstruir una escena de crimen, pues tienes que buscar la primer frecuencia, Ajá. donde se menguó la vida, Sí. para verlo como a distancia remota. Ajá. Si quieres conectar para procesos de sanidad y del clan, pues tienes que buscar una parte más integrada hasta donde te dé el tope. Donde te dé el tope, le das información para que se desatore, Ajá. Ok. pero siempre están accesibles, Ok. casi siempre. También cuando me hablas de esta relación que hay, de esto que te encanta, esta practicidad, suena que no tienen miedo, pues. Suena que a lo mejor nosotros en el plano, aquí en este plano, en la vida, estamos pensando como, ay, no, pero y es que esto, y es que aquello, y qué tal si, como que nos llenamos de muchas cosas la mente de pronto, a eso me refiero con el miedo, y se escucha con lo que me compartes tanto de esta chica empresaria como de la doña, como muy práctica, que claro, creo que la doña era así en el plano de los vivos, ¿no? Como muy práctica porque se escucha, cada que lo he escuchado, la he escuchado, la veo así. No sé si eso se siga manteniendo, o sea, como un común denominador en general cuando haces contacto con los muertos de esa practicidad, o sea, se sigue manteniendo en todos. La personalidad. Sí, No, lo que hacen es usar algunos rasgos para que la persona los reconozca. ok, Algunas cosas se mantienen, yo ajá, supongo, depende si han vuelto o no han ajá, vuelto o si es su esencia, sí, pero en general no lo necesitan, ok, son herramientas, pero sí usan algunas cosas como para que la otra persona pueda entender. ajá, Por ejemplo, yo no suelo tener memoria a mucha distancia, ajá, pero esta semana, por ejemplo, hubo un caso en el que estamos tratando a los hijos de una persona y, y entonces yo decía, bueno, aquí se presenta otro hijo, ¿no? ajá, Y conforme yo fui hablando lo que este hijo decía, cuando se iba aligerando su energía, se volvía una especie de hada que le daba vueltas a la mamá aquí, como ajá, que le encariñaba su energía y se veía como una hadita. ajá, Entonces, pues yo voy describiendo lo que veo porque es la manera de avanzar, sí, que salga esa información de mi servidor y siga llegando la que se requiere. Eh, entonces ella al final de la sesión me dice, mi hija todo el tiempo tenía una hadita cuando era pequeña. O sea, la niña viva recordaba de alguna sí, manera a la hermana que nunca le enseñaron porque fue algo del vientre, ¿no? ajá, Entonces, ese tipo de cosas pasan. Eso es una cosa extrema, ¿no? Porque sí, no hubo manifestación de cuerpo, ajá, pero usan ese tipo de cosas o las palabras, ¿no? ajá, En otra ocasión me acuerdo que le decía yo, pues creo que llegó tu papá, me hizo muy claro que había llegado su papá y yo ya sabía que no estaba vivo y estaba hablando de una frase que decía, es un dolor de cabeza. ajá, Y entonces la clienta se rió, dijo, sí, sí, es él, o sea, es ajá, una frase que él usa ajá, o que él usaba. ok, Entonces, usan ciertas cosas nada más como para anclar, pero sí, no necesitan conservar la personalidad a menos que sea el primer tiempo, ¿no? ajá, Las primeras horas o los primeros años o si están ciclados. Pero si ya se fueron e integraron, vienen y retoman ajá, como algún formato para que los reconozcas. ok. ¿Es sano buscar a los muertos? Em, Y con sano me refiero a de apoyo. de apoyo no, cualquier Ok. apoyo que busques te va a cobrar, en Ajá, la tierra o en el cielo, sí, de alguna manera.
Sí. Pero mira, es como un síntoma, ¿no? Si tú le Ajá, recuerdas, si le lloras, si no sabes qué hacer con la experiencia, pues no estás sanando. Entonces ajá, ocupas asistencia para integrar, para sanar el árbol, para sanar esa hojita, ¿no? A lo ajá, mejor si quiere decir algo, es lo mismo, no hay que negarlo, ¿no? ajá. Si está llegando a tu mente y te estás acordando y traes algo ahí atorado, pues Sí. algo de asistencia no te va a estorbar. Ajá, Pero, por ejemplo, esas personas que siempre todo el tiempo dicen, por ejemplo, pues yo aquí le prendo su vela y le estoy hablando y le estoy preguntando y le estoy esto. No es que la persona no se vaya, la otra ajá. puede estar feliz de la vida, pero tú estás ahí creando una dependencia que si no te la alimenta el muerto, te la va a alimentar otra cosa. Sí, Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que sí. no, ¿no? O sea, Ajá, entre más te centres en tu energía y en ti mismo, vas adelante, ¿no? A mí, por ejemplo, ajá. me dicen, con esa capacidad, ¿no? A mis hermanos son un chiste porque estamos en las reuniones familiares y de repente dicen, oye, pues si no te ha hablado mi mamá, o sea, la gente voltea así como, no. Digo, no, ni ganas, o sea, no la ando buscando, ¿no? O Ajá. ¿te ha dicho algo mi papá? Pues no, o sea, no es ese como que ando en la noche Sí. haciendo una llamada Ajá, telefónica, no, está integrado el proceso, está integrado el amor, el vínculo, no hace falta, ¿no? ajá. Pero si estamos viviendo una carencia, Sí. no la niegues. Ajá, Siéntela, sí. intégrala con asistencia y acomoda el evento. Ajá. Digo, pregunto porque sí suele haber muchas personas que justo hacen lo que dices, o sea, ya sé que los incineraron y ponen su, ¿cómo se llama? Su Su urna. urna en la sala o en el cuarto o en un lugar donde poder tener, como seguir teniendo ese vínculo con la Ajá. persona ya muerta, ¿no? Y por otra parte también escucho como que se quedaron con cosas pendientes para decirle, ¿no? Al Ujú. papá, a la mamá, al hijo, hija y buscan a alguien que pueda contactarlas o contactarles con la persona muerta. Entonces, a eso es a lo que me refiero. A eso sí, sí, para hacer Ajá, para un proceso de sanidad y de cierre, ajá, o a veces, por ejemplo, tengo muchas mamás que dicen, bueno, yo lo viví el duelo lo mejor que pude, tengo paz, tengo esto, pero siempre traigo la pregunta de si él está bien. ajá. Ese es un Sí, buen momento para una okey. consulta, ¿no? Porque el espíritu viene y va a tratar de retomar esas cosas para Sí, que valide la persona que sí ajá, es y le va a generar paz y va a poder cerrar eso. ajá, Pero así como mantenerlos como que es mi ángel guardián o ajá. mi compañero, pues es un riesgo muy grande. Sí, No es necesario, pues. porque Ajá, además puede que sigan comiendo de tu energía, o sea, así sigan es. viviendo de tu energía, ¿no? Y además creo que también el ser, o sea, mental, emocional, espiritualmente vivos, no avanzamos, pues, no, siento como que hay un estancamiento de pronto, que era lo que mencionabas, depresión, o sea, ansiedad, es como que hay un estancamiento del desarrollo natural sano del ser, Ujú, ujú, ajá, en todas sus áreas, pues. ujú, Eh, Porque sí escucho también que buscan a personas para hacer contacto y de pronto se crea una dependencia a seguir viendo a la persona y quieren seguir en contacto y quieren seguir en contacto, no como una aceptación del proceso de muerte del familiar, sino como un apego a querer tenerlo todavía, ¿no? Oh, okey. Querer seguir teniendo ese vínculo a Ujú, través de un medium o de un psíquico, o sea, eso también es algo que he visto. okey. Y pues ahí totalmente me imagino que no es sano, pues, ajá. Ajá. Sí, pienso que no, pero, pues, quizá también así se llenen de eso y ya lo puedan Ajá, cerrar. No ajá, tengo una expecta o sea, no tengo sí, algún referente así. ajá, Tuve una chica que sí, su pareja desapareció y hicimos varias sesiones de hipnosis y otras con ella, y le fue bien, aceptó y demás, pero eventualmente ella se comunicaba de ida y vuelta ajá, fácilmente con su energía, hasta que el chico le dijo como: "Suelta esta fidelidad", ¿no? O sea, le hizo muy claro como sí, ya no, y ajá, ella lo aceptó así, ¿no? okey, Ujú. Creo que ajá, es el único referente que podría tener, que ha sido un poquito más largo, sí, pero aún así, pues fueron cuestión de meses. ajá, Entonces, en general es una ayuda para cerrar el ciclo, ¿no? Para sí, aceptarlo. sí, Es como, no sé si te ha pasado que te cortas y tienes como un vidriecito ahí, entonces como que se cierra, pero te duele. sí, Es algo así, ¿no? Si el recuerdo te hace llorar ajá, y te duele,
algo necesita sanar. Si Sí. puedes hablarlo tranquilamente, Ajá. es que hay sanidad, ¿no? Como eso que te Ajá. digo, los hermanos, o sea, te han dicho algo, han hablado, o sea, no hay Ajá. quebranto, es como, no, no, y no, Ajá. gracias, de veras no lo busco el Ajá. contacto, o sea, ya Sí. pasó y está bien, ¿no? De repente Sí. sí, como que envían un recadito y así como, ¿qué querrán? ¿Por qué hablaron? ¿No? Claro. Tampoco es negarlos, Ajá. pero no hay una necesidad. Sí. Ujú. Ok. ¿Y los muertos están en todas partes? Sí, hay corrientes que enseñan a defenderse a través. Access Consciousness Ajá. tiene clases completas de cómo trabajar con las entidades y demás, y te enseñan a preguntar todo el tiempo, ¿no? ¿A quién le pertenece esto? Eso es una herramienta maravillosa. Ajá. Entonces, por ejemplo, sientes una presencia, sientes que te tocan, que sientes miedo, ¿a quién le pertenece esto? Y si sientes tranquilidad, no es tuyo, lo dejas ir. Ok. El 98% de las cosas que sentimos no son de nosotros, son Ajá. del colectivo, del árbol, del medio ambiente, del Ajá. suelo, del subsuelo, de por donde pasaste. Sí. De los espacios que habitamos. Así es. Ajá. Entonces, antes eso se solía neutralizar mucho, andando descalzo, andando en el campo. Ahora Ajá. antes los zapatos eran de cuero. Sí. Y la entretela era tela y cuero. Sí. Entonces tú pisabas la tierra y estabas anclando aunque tuvieras zapato. Ahora Ajá. tenemos tenis. Sí. Todo es de plástico, no hacemos tierra. Entonces es importante Ajá. como no estar atrás de ese mundo y decir, ah, es que es porque tengo un fantasma. Ajá. Pero a lo mejor sí, ¿no? Y sencillamente es la pregunta, ¿a Sí. quién le pertenece esto? Y si no es tuyo, pues lo sueltas. Porque puede ser, o sea, vibracionalmente tiene algo que ver contigo, Ajá. pero si reconoces no, pues ahí ya se soltó. Ajá, se Ujú. suelta. Ok, ok. Ay, wow, qué padre. Me encanta este tema. Es un tema interesante para mí porque no es un tema que suelo hablar o que suelo como explorar. Y ahorita Ujú. que estoy haciéndolo contigo, se me viene como, soy muy visual, entonces empiezo a imaginarme todo, por eso estoy así como en otro campo pareciera, pero realmente me parece muy fascinante porque al menos bueno, no creo. Yo siempre he tenido una relación diferente con los muertos, una aceptación del Ujú. hecho, ¿no? Del hecho de que una persona murió. Y no hay como un temor, no hay como, no, en mi creencia es que van a estar mejor, así es mi Ujú. creencia, van a estar mejor, porque ya no estaba pasando algo, vaya, por ejemplo, una enfermedad, ya no estaban bien, van a estar Ujú. mejor. Y eso es siempre mi creencia. Creo que tal vez es esa relación que puede haber con lo que mencionabas, o sea, si nuestra energía puede estar o viajar o estar en diferentes como espacios, creo que a lo mejor parte me ha dado esa tranquilidad de saber que vamos a estar mejor, que no hay por qué tenerle miedo a la muerte o miedo que una persona muera, un Ujú. familiar muera, vaya. Porque creo que podemos mantener siempre la conexión, o sea, la conexión en relación a lo que mencionabas con tu papá y tu mamá, por ejemplo, que dices, el vínculo está y el vínculo, y no es como que los tengo que estar buscando porque sé que están. Y bueno, al menos lo siento así. Nunca, pues no ha fallecido mi mamá, mi papá, afortunadamente los tengo todavía aquí. Eh, y en esa parte, algo que sí escucho mucho decir a mis pacientes que han experimentado la muerte de un familiar es: extraño mucho el abrazo, ¿no? Extraño mucho el contacto físico. Y es parte de la aceptación, que era lo que decías ahorita. Es como, pues sí, extraño el abrazo porque murió y ya pasó. O sea, eso que decías ahorita, ¿no? Ujú. De aceptarlo y acompañar, al menos desde mi enfoque psicoterapéutico, acompañar a las personas eh, en la aceptación de que un familiar murió ha sido una experiencia muy bonita, porque ha sido eso, en la aceptación de lo que es, de lo que pasó y de lo que se vivió, ¿no? Ujú. Y ya, y entonces integrar en esa aceptación, integrar la vida. O sea, ¿qué más sigue, no? ¿Qué más hay? Ujú. Ujú. Entonces, ay, Mayra, no sé si quieras compartirnos algo más referente a este tema. Algo que pueda apoyar, algo que pueda ser como de recurso para poder integrar, ¿no? La Ujú. idea de... El alma siempre sabe cuándo es el momento, eh, aunque sea un accidente, aunque sea una enfermedad larga, sea como sea, el alma lo consintió.
Ajá. No siempre en total libertad es Ajá. correcto, ¿no? Es como en la vida, a veces tenemos deudas, entonces aceptamos comprar el carro más Ajá. pequeño porque tenemos unas deudas, ¿no? Entonces Sí. de pronto esas negociaciones ocurren, Ajá. pero el alma siempre sabe y al final siempre están buscando el mejor máximo común. Ajá. A veces no es el mejor individual, pero el mejor individual corresponde al mejor colectivo. Así es como funcionamos. Venimos en grupos, nos Ajá. vamos en grupos, Ajá. es decir, no morimos todos juntos, pero esas personas estarán entrelazadas. Nuestro círculo cercano Ajá. estará entrelazado aún en la trascendencia. Ajá. Habrá esos momentos de espera para ver qué hicimos como grupo, como colectivo. Entonces, siempre es el momento correcto. Aunque sea una alma joven, aunque sea un bebé, aunque sea un niño, algo está propiciando de conocimiento y de bienestar, aún en medio Ajá. del dolor, para el colectivo. Sí. Quizás no para la mamá, para el papá, pero para Ajá. el colectivo. Algo ese colectivo desea aprender. No me gusta pensar en términos de lo contrataste, lo aceptaste, lo planeaste. No es tan Ajá. frío. Ok. Es más bien relacional y Ajá. matemático, vibracional. Ajá. Entonces, siempre es el momento adecuado. Entonces, si podemos aceptar eso desde el punto de que es el alma junto con sus almas que se aman. Ajá. Esa es la unidad de luz que está mediando Ajá. con la fuente, con lo más extensivo, es verdad, pero no es que sea una voluntad única aquí o allá acordando eso, es algo matemático, vibracional, perfecto. Ajá. Cuando una planta está bollante, está bonita, de repente una hoja se empieza a perecer. Y si tú la dejas, uno solemos cortarla, porque para que se vea bonita la planta, Ajá. pero si la dejas ahí, te das cuenta que esa hoja se va a ir haciendo amarillita, amarillita, luego se va Sí. poniendo un poco seca y Ajá. justo allá abajo viene la nueva. Sí. Esa nueva se estaba nutriendo de la Ajá. savia de esa grande que iba a dejar de ser. Ajá. Así es el clan. Entonces no debe de haber ninguna prisa de ninguna cosa, ni de lo uno ni de lo otro. Ajá. Porque siempre es el momento preciso para el bien colectivo. Porque Ok. el aprendizaje es colectivo, porque lo decimos una y otra vez, somos amor, somos energía, somos el uno con el todo, se oye muy romántico, Sí. pero en términos como esto es así, Ajá. es una red prendida de vida que está haciendo su frecuencia matemática y Ajá. calculando, entonces siempre es el momento adecuado, solo fluir en Ajá. ello, aceptar y soltar. Haya sido como haya sido. Así es, o sea, hay trampas, Ajá. evidentemente hay trampas, hay energías, hay contratos, hay cosas Sí. que se confabulan, pero aún así Ajá. la unión de todo el demás colectivo es tan fuerte Ajá. que se va a aprovechar para un aprendizaje potente. Si la Sí. muerte ha sido potente, el Ajá. aprendizaje del clan va a ser potente. Para el más alto bien del sistema. Así es. Y si la Ajá. muerte es dulce, pues el aprendizaje viene dulce, pero Ajá. todo es para mayor potencia. Ajá. No me gusta hablar en términos de luz porque es para mayor potencia, porque provenimos del oscuro total. No Sí. provenimos de la luz, provenimos Ajá. del vacío. El Ajá. vacío dijo que será ser luz. Entonces, no me gusta hablar en términos de luz y oscuridad, pero de Sí. potencia, sí. Ajá. Ujú. Ok. Digo, preguntaba así de haya sido como haya sido por el tema del suicidio. Ajá. Sí. Sí, es un temazo, ¿no? Ajá. Recuerdo que en un seminario decía la persona, ¿qué tal que vas al cine y estás viendo la película más terrible de la vida y no te gusta y no te quieres quedar a terminarla y Ajá. decides no comprarte unas palomitas y te paras y te vas de la Ajá. película, ¿no? Ajá. Y decía ella, o sea, ¿será tan grave? ¿Será tan grave para asustarnos, no? O sea, cuando un alma Ajá. dice, basta, me Sí. salgo, ¿no? Evidentemente, pues así como es la salida, pues así es la entrada a la cuarta dimensión. No la va a tener fácil. Ajá. O sea, si no la tuvo fácil en esa Sí. salida, pues no la va a tener fácil la hora de la integración, pero lo Ajá. puede hacer, ¿no? No significa que no lo puede hacer, ni que va a durar atrapada, ni que seguramente a veces el clan tiene allí deudas
de haber propiciado esas cosas en otro tiempo. Ajá, Siempre hay allí, siempre hay cosas que traen motivos, ¿no? ajá, Cuando se investiga algo así es increíble. Tuve hace tiempo una persona que acompañé de un derrame cerebral que le ocasionó la muerte. ajá, Y cuando le ayudaba a integrar a él y estábamos viendo, él estaba súper tranquilo, súper contento. Él supo antes, él aceptó de alguna ajá, manera y sus recuerdos de su alma era que él había sido aborigen en otras vidas y él era tan preciso en su lanza de flecha que su firma para matar era aquí. ajá, No era en el centro, no era, o sea, era tan bueno que podía hacerlo aquí y la persona perecía. Y ahí yo no sabía dónde había sido el derrame, ¿no? ajá, Sino que yo voy haciendo toda la sesión y él me dice, o sea, así fui en mis otras vidas, así terminé ahora y todo está saldado. Y yo ya ajá, le estaba dando información de que no ocupaba saldar y me dice, está bien, de aquí para adelante está bien, pero ahorita esto se saldó. Para mí fue bueno ajá. porque cerré esa etapa de tantas vidas que cobré. Y cuando yo ya hablo con la familia, me dicen, allí fue el derrame. Wow, Entonces, es el arte de la propia persona, ¿no? Que nos claro. duele a la familia, por Ajá, supuesto, pero pues son elecciones. así es. Ay, pues muchísimas gracias, Mayra. Nos Ujú. vemos pronto para otro tema interesantísimo también. Me encantó porque creo que, no creo, estoy segura que brindamos recursos nuevos, recursos diferentes para poder aceptar la muerte. Mm, Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti por invitarme, a todos por escuchar. Ay, Gracias. muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en el próximo episodio con otra invitada especial. Adiós.